Invitado de lujo ahora, le damos la bienvenida a Axel Kaiser. Vamos a ver su presentación mientras él se sienta acá. La presentación de Axel Kaiser ya está con nosotros. Un segundo mientras vemos la presentación. Él ya está con nosotros acá en el... No sé cómo se llama eso. El plató, decía Antonio Rosa. El plató decía en 1820. El plató, una pedaje. Plató. Material. Axel Kaiser, uno de los máximos exponentes del pensamiento liberal, de nacionalidad chileno-alemana, es el presidente del directorio de la Fundación para el Progreso, FPP, uno de los think tanks liberales más importantes de Chile y Sudamérica. Es abogado por la Universidad Diego Portales de Chile, doctor en filosofía por la Universidad Heidelberg, Alemania, profesor visitante de la Hoover Institution de la Universidad de Stanford. Asimismo, es profesor director de la cátedra Friedrich von Hayek de la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago de Chile. Es columnista en los diarios El Mercurio, El Líbero y Diario Financiero de Chile. Escritor prolífico de bestsellers como El Chile que se viene, La fatal ignorancia, La tiranía de la igualdad, El engaño populista y La neoinquisición. Su más reciente libro, El economista callejero, 15 lecciones de economía para sobrevivir a políticos y demagogos, es un éxito editorial en Chile, situándose hace más de medio año como el primero en ventas a nivel país. Polemista incansable, analista político y académico de primer nivel, y hoy se encuentra con nosotros en El Repasador. Bueno, Axel Kaiser, bienvenido al Repasador, buenísima, buenas noches, gracias por estar acá con nosotros hoy. Bueno, recibirte acá, un honor para nosotros y bueno, queremos que les hables un poco a la gente porque justamente estamos en un momento, habrás escuchado lo que pasa en Paraguay, en un momento muy delicado de la situación política, donde, como decía acá el profe, a su modo bien directo a la gente, estamos eligiendo entre dos modelos, un modelo que ustedes lo están sufriendo en este momento en Chile, y un modelo de progreso, de desarrollo. Y nada, yo antes que nada saludarte y te dejaría que quiero hablar y hacerte una pregunta antes que te tiren todo encima tuyo. Bueno, básicamente te pregunto yo, cuando uno ve Chile, ¿realmente esa elección de Boric refleja la mayoría del pensamiento de los chilenos o una cuestión electoral coyuntural que se dio por X motivo? Y no, el pueblo chileno es un pueblo de izquierda, un pueblo que es una mayoría de izquierda, un pueblo que busca un modelo comunista, o realmente esto de Boric es un accidente coyuntural. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y encantado de estar nuevamente en Paraguay después de tantos años. Efectivamente, la sociedad chilena no es una sociedad comunista de izquierda extrema. Se dieron muchas circunstancias para que Gabriel Boric llegara al gobierno aliado con el Partido Comunista, que como sabemos es un defensor abierto de las dictaduras de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, incluso de Norcorea. Entonces hoy día tenemos básicamente un gobierno comunista en Chile y los resultados están a la vista. En poco tiempo tenemos la crisis de seguridad pública más grande de la historia de la nación. Y tenemos los peores indicadores económicos de los últimos 40 años. Por supuesto, parte del problema es heredado, pero ellos mismos en el Parlamento, el Frente Amplio, que es en nuestro caso el Partido Gabriel Boric y el Partido Comunista, crearon buena parte de estos problemas. Y en consecuencia, Chile, que fue el país más próspero de las últimas décadas, de los últimos 50 años, el último medio siglo en América Latina, y todos los indicadores lo reflejan sin ninguna duda, ¿verdad?, se está convirtiendo en otra nación fracasada más, impregnada de populismo, con niveles de seguridad completamente destrozados y con impuestos europeos, que es lo peor. Sí. Porque además nosotros tenemos impuestos altísimos y tenemos un Estado que está haciendo metástasis, una clase política cada vez más cleptocrática, que promete en nombre de la justicia social, ¿cierto?, que le va a sacar más a los que supuestamente tienen más. Mientras tanto, ellos, los que reparten, se llevan la mejor parte y está generando un daño devastador a la gente más pobre del país. Ya tenemos 80.000 millones de dólares de fuga de capitales desde el año 2019 hasta ahora. Eso es una cifra que nunca habíamos visto. Tenemos la inflación en 2 dígitos. Tenemos un colapso en los niveles de inversión como no habíamos visto en décadas. Tenemos la devaluación del peso más formidable que hayamos experimentado también en décadas. Y en consecuencia, estas ideas populistas que vienen normalmente de las fuerzas de izquierda, estatistas, colectivistas y el socialismo revolucionario, están demostrando que también en el país más próspero de América Latina lo están convirtiendo
en realmente un ejemplo de frustración, de fracaso y en un desastre muy trágico. Axel, hablaste de inflación. Acá en Paraguay, después de muchísimos años, que yo recuerde, tengo 56, no hemos visto este nivel de inflación. Pero estamos ampliamente superados por Argentina, Venezuela, por ejemplo. ¿Esto se debe al modelo comunista, al modelo socialista, netamente, o debido al nivel de los gobernantes? La inflación es uno de los componentes de una mala administración económica. Uno puede tener ciertos niveles de inflación, 7, 8%, como tiene la Unión Europea hoy en día, la zona euro básicamente, y eso es porque han sido muy irresponsables las autoridades fiscales. La política monetaria ha sido muy laxa, se ha creado demasiado dinero de la nada para combatir la pandemia, donde se introdujeron además restricciones, muchas de las cuales ahora están reconociendo que no eran necesarias. En fin, se ha inundado el sistema con liquidez. Lo mismo Estados Unidos. Y otros países como Suiza no tienen inflación, básicamente. ¿Por qué? Porque hicieron bien las cosas. No imprimieron, no crearon dinero de manera gigantesca que salió a gastar el fisco. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Argentina, con Venezuela, estos países? Que no fue algo que se produjo producto de la pandemia y entonces los gobiernos tomaron malas decisiones y los bancos centrales imprimieron el dinero para financiar al gobierno. No, es algo que se hace sosteniblemente durante décadas y durante mucho tiempo, y hoy día el nivel de inflación en Argentina es prácticamente 100% por año y podrían terminar en una hiperinflación. Venezuela hace tiempo ya está en una hiperinflación y la historia de América Latina es esa. Si ustedes revisan la historia de nuestros países en general, casi sin excepciones, pasamos de una hiperinflación a otra. ¿Por qué? Porque los políticos le prometen a la gente cosas gratis. Como no tienen cómo financiarlas, lo que hacen es imprimir el dinero utilizando el Banco Central, que está politizado. Entonces imprimen el dinero, se lo pasan a los políticos lo gastan y como hay mucho más dinero, pero la producción no ha subido, entonces todos los precios suben. Y ese es el desastre que estamos viendo en Argentina. Como consecuencia, tienes fuga también de capitales, tienes una distorsión en el sistema de precios que impide que las empresas funcionen proveyendo bienes y servicios a lo que la gente necesita, a los precios que estos necesitan, tienes más pobreza y los que más sufren, esto es lo más importante de todo, los que más sufren con las políticas estatistas, colectivistas, de impresión de dinero al estilo argentino, lo que estamos viendo hoy día en Chile, etcétera, son los más pobres, la gente más vulnerable. Esto es lo que a uno le parte el corazón. Nosotros hoy día estamos viendo que la gente rica se está escapando de Chile, muchos se están yendo. El capital se está yendo, la gente calificada del capital humano se está yendo. Yo les pregunto a ustedes, cuando no hay inversión, cuando la gente con recursos se va del país y ya no los invierte en el país donde está, ¿de dónde viene el empleo? ¿Quién va a crear los salarios? Del Estado, como siempre, hasta que aguanta. Pero es que el Estado, claro, ese es el problema, que el Estado es un grupo de personas de carne y hueso, son políticos de carne y hueso, no es un Dios que flota en la estratosfera capaz de proveer todos los bienes y servicios que queramos. Y ese vive de nuestros impuestos. Entonces, que también ocurre lo siguiente, que cuando tú, por ser tan parasítico con tu política tributaria y quitarle tanto dinero a la gente, primero empiezan con los más ricos, después siguen con la clase media, porque se les va acabando, obviamente, la plata allá arriba. Lo que termina ocurriendo es que también la recaudación del Estado cae, con lo cual tú tienes un déficit fiscal y una deuda pública, vean el caso argentino, que explota. Y así terminas quebrando el país y pidiéndole ayuda al Fondo Monetario Internacional. Esta película la hemos visto cientos de veces en la historia latinoamericana y en la historia africana. No somos mucho mejores en esa materia. Y por lo tanto es increíble que todavía tengamos partidos políticos, grupos intelectuales que promueven este tipo de ideas en nuestros países. Paraguay no es una excepción. Y que la gente les crea. Si esta es la mentira, el fraude, la estafa más grande que existe en la historia, la idea de que les vamos a quitar a los que más tienen y les vamos a dar a los otros. Los que más tienen se llevan el dinero y terminas destruyendo un país, incluso, insisto, como Chile, que fue calificado en algún minuto como la joya de la corona latinoamericana, el país más próspero que ha tenido en el último medio siglo. Quiero insistir en este punto, fuimos capaces de romperlo con este tipo de política demagógica. Axel, Pipo te habló de Gabriel Boric y vos hablaste de lo que los políticos hacen en nombre de la justicia social. La primera vez que escuché hablar de Boric fue en una entrevista con Matías del Río. Él era diputado y comenzó a hablar en televisión chilena él del desalojo dialogado. El que si yo agarro una tierra, vos me puedas quitar cuando me consigas una que a mí me guste. Yo te pregunto, en el primer tramo de la campaña él tuvo un discurso mucho más encendido. Para el segundo tramo tuvo que irse más al medio. Hoy, ¿dónde está? ¿En el primer discurso o en el discurso más moderado? Bueno, a veces da el primero, después pide disculpas y da el segundo. Es decir, nosotros tenemos grupos terroristas que se disfrazan de indigenistas, pero que en realidad están vinculados al narcotráfico, como en otras partes de América Latina, ¿verdad? Y él mismo ha salido a hablar de diferencias de opinión con los terroristas que plantean que quieren tomarse cosas por la fuerza e incluso matar gente. Diferencias de opinión.
¿Cómo un presidente de la República puede decir que tiene diferencias de opinión con grupos terroristas? A los grupos terroristas se les persigue y se les elimina. Eso es lo que se hace en los países desarrollados. ¿Ustedes creen que pueden tener este tipo de grupos terroristas en Francia, en Alemania, en Inglaterra o en Estados Unidos? Es imposible. Nosotros en América Latina los metemos en el gobierno. Entonces, después nos sorprendemos que nuestros países son un desastre. Ahora, Gabriel Boric siempre ha simpatizado con el terrorismo y el extremismo de izquierda. Y él solamente ha ajustado su discurso para parecer más moderado para salir elegido presidente de la República. Y esto lo hacen ellos con fines tácticos. Entonces tratan de tomar distancia de cuando alabaron a Fidel Castro, cuando alabaron a Chávez, cuando alabaron a Nicolás Maduro, que él tiene varios tweets alabando a Nicolás Maduro. Y después, cuando están en el gobierno, sin embargo, lo que hacen es fomentar, ayudar, apoyar y darle todas las libertades y las facilidades a los terroristas, a los delincuentes, al narcotráfico, atacar a las policías, tratar de tenerlas, ¿cierto?, con las manos amarradas para que no puedan actuar, les echan encima a los activistas de izquierda, que crean todo un discurso público en contra de la legítima defensa que el Estado hace de los derechos de la vida, de la propiedad de los ciudadanos honestos, que somos los que en general trabajamos todos los días y no estamos cometiendo delitos. De manual eso es. Es de manual y lo hacen una y otra vez en todas partes. Y afortunadamente, una de las cosas que no es tan desastrosa en el caso de Chile es que, al parecer, Dios quiera que así sea, el 4 de septiembre vamos a rechazar la Constitución comunista que ha creado la Convención Constituyente y que si se aprueba, a mi juicio, sería el fin de la democracia liberal en Chile. Y esto lo ha dicho hasta gente de centro-izquierda, ¿cierto? Como el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. No estoy hablando de algo que sea solo gente derecha que lo está diciendo. Pero la gente ya se dio cuenta, esa gente que votó incauta, que comió, que se tragó ese anzuelo del discurso moderado, como que se dio cuenta, se despertó como para decir, oye, vamos a rechazar esto, o todavía se puede seguir engañando a esa gente. Bueno, eso es lo que vamos a averiguar el 4 de septiembre, porque la imagen del gobierno está directamente relacionada con la imagen de la convención y la nueva propuesta constitucional, que, como digo, es chavista. Pero sí lo que es cierto que las encuestas dan un triunfo al rechazo y también Boric es el presidente peor evaluado desde el retorno de la democracia, ¿cierto? Al periodo que él ha cumplido, que son más o menos 6 meses. O sea, la popularidad ha colapsado y en realidad hubo mucha gente que lo apoyó porque rechazaba más bien a José Antonio Kast más que lo apoyaba a él, no le gustaba la alternativa. Ahora probablemente están arrepentidos porque el desmadre que tenemos en Chile, el desastre que estamos experimentando, la incompetencia de nuestro presidente de la República, la ignorancia de sus ministros, las estupideces que les oímos decir todos los días, la charlatanería. Si Chile se convirtió de haber sido un país serio, con prestigio internacional, donde se admiraba su diplomacia, donde los presidentes tenían cierto estatus, a ser motivo de burlas, incluso entre nuestros pares latinoamericanos. Eso es todo con el gobierno de Gabriel Boric, un grupo de gente muy joven, además sin ninguna experiencia, y la juventud no es el problema, el problema son sus ideas, con ideas nefastas y que nos están haciendo mucho daño. Axel, tengo aquí en mi mano tu último libro, he sabido que escribiste muchos libros. ¿Qué enseña básicamente este libro? Si lo podrías resumir en pocas palabras, es muy difícil realmente resumir una obra como esta. Y especialmente, ¿por qué se llama El economista callejero? Hasta el nombre es muy pintoresco, ¿verdad? A ver, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina, especialmente, no solo acá, pero en América Latina, es el analfabetismo económico. Las personas, y estoy hablando incluso de graduados universitarios, de gente de todas las profesiones, en fin, los artistas, la gente del mundo de la cultura, saben poco o nada de economía. Entonces, yo dije, ¿qué puedo hacer para ayudar a combatir este problema? Voy a escribir algo simple, con ejemplos muy sencillos, sin matemáticas, sin ecuaciones, sin gráficos, sin citas al pie de página, sin nada, para sacar la economía, que es una disciplina que normalmente se encuentra en la torre de marfil de los economistas de salón que discuten en una jerga que nadie les entiende, y la voy a bajar a la calle para que el ciudadano común y corriente pueda convertirse en un buen economista callejero y entienda qué son los precios y por qué es un error y una pésima política fijar los precios, por ejemplo, para que entiendan por qué el libre comercio los beneficia, para que entiendan qué es el capital y por qué los países que se enriquecen son los que más capital acumulan y los que más ricos tienen, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo del libro son esas 15 lecciones de economía. Está recomendado por Deirdre McCloskey en la portada, que podría ganar el premio Nobel de Economía, tuvo la amabilidad de leerlo y recomendarlo, y ha sido un récord que nunca nos imaginamos. ¿Me permitís de venta en Chile? Leer las líneas que dice? Supuesto. Si vas a leer un solo libro de economía, y que sea, un solo libro de economía en tu vida, debería ser este libro. O sea que realmente la opinión nos invita a leer, sinceramente. Sí, es muy... y como digo, ha estado 9 meses ya desde que lo publicamos, número 1 bestseller, en venta en Chile. Es el libro más vendido de economía en la historia de Chile.
y sigue vendiéndose. En España le ha ido espectacularmente bien, ahora lo presentamos en Argentina, en Buenos Aires con Javier Milei. Términos sencillos de entender. Es que eso es, entonces, y además se vende pirateado también en los centros de la ciudad, es decir, el mercado te está diciendo que hay demanda, hay hambre por saber cosas, y yo explico en términos muy fáciles temas que son complejos, pero los logro traducir a un lenguaje sencillo, como lo hizo Henry Hazlitt con Economía en una lección en el año 47, que se publica en Estados Unidos, ¿verdad? Y eso yo creo que ha sido la clave de que gente joven, de estudiantes de 14 años, 15 años en los colegios, taxistas, repartidores de Uber, hasta profesores universitarios que se lo dan a sus alumnos en los colegios, todos han celebrado el libro, lo están comprando, lo comparten en redes sociales. Yo personalmente le he hecho muy poca publicidad en medios. Es la gente la que habla del libro y lo ha viralizado. Y eso ha sido realmente una cosa sorprendente, el impacto que ha tenido. Axel, sí, el tema que estamos nosotros viendo acá en Paraguay y que vemos en Latinoamérica es, hoy en día, Chile, que era un país, como vos decís, ejemplo de lo que era una economía de mercado, un país serio, ordenado. Luego Colombia, que era un país que también había sufrido terriblemente décadas de terrorismo, de asesinatos, cientos de miles de colombianos sufrieron esto. De repente hubo como vos decís, una venta, yo le digo una venta de humo, una venta de ilusión ante la situación que se dio por la pandemia, quizás, esta pandemia que hizo que todos los oficialismos del mundo prácticamente tuvieran problemas. Y vimos como una inacción o una pasividad de ciertos socios, como Estados Unidos, por ejemplo, un socio estratégico que ha perdido Argentina, ha perdido Chile, ha perdido Colombia, con todo lo que significa hasta militarmente Colombia para ellos. Perú, Brasil estaban en riesgo de caer. Y ahora vemos a Estados Unidos acá metiendo la cuchara prácticamente en plena época electoral, tratando de perjudicar a un sector, al sector del centro derecha, y tratando de beneficiar a otro sector que es de centro izquierda. ¿Es normal que los gobiernos demócratas en Estados Unidos tengan esta tendencia o se les perdió la pelota? Hace mucho tiempo que los gobiernos demócratas en Estados Unidos, sectores del Partido Demócrata, que lamentablemente se ha ido radicalizando hacia la izquierda cada vez más, intervienen no solo en América Latina, sino en el mundo para favorecer a gobiernos que son afines desde el punto de vista ideológico, cada vez más radicales, de izquierda también, y han convalidado y han validado procesos incluso revolucionarios de extrema izquierda en América Latina, históricamente sectores de la izquierda norteamericana. Yo siempre digo que de todas las izquierdas la peor es la norteamericana. Porque por último uno conoce a los nuestros, sabemos que son revolucionarios, están ahí, pero la izquierda norteamericana posa de demócrata, posa de creer en el Estado de Derecho y todas esas cosas, los derechos humanos, y después alimenta, fomenta, una parte de ella, no toda, pero una parte de ella, todos estos procesos revolucionarios que terminan con dictadura o grupos políticos que llegan al poder y finalmente terminan haciendo transformaciones que devastan y destruyen la calidad de vida de la ciudadanía, que normalmente son o siempre grupos de izquierda o asociados a la izquierda. Entonces a mí no me sorprende para nada esto, y también es cierto que incluso los gobiernos republicanos, después del 11 de septiembre, cuando se votan las Torres Gemelas, se olvidaron completamente de América Latina. O sea, acá, Estados Unidos, la influencia desapareció prácticamente, y tuviste a Chávez, y tuviste todo el socialismo del siglo XXI, y hoy día estamos volviendo con una ola de ese tipo, ¿cierto? Con Petro, tenemos López Obrador en México, tenemos a Boric en Chile, tenemos a Castillo en Perú, etc. Y el problema es que ese espacio que está dejando Estados Unidos cada vez más lo está ocupando China en la región. O sea, tú empiezas a ver las inversiones chinas, la influencia que está teniendo y que está siempre acompañada, además de palanca política, es cada vez más grande. Entonces, ¿a qué voy yo? No digo que necesariamente no haya que hacer negocios con China, hay países que tienen que hacerlo, es la segunda economía del mundo, pero hay que tener mucho cuidado de que la influencia cultural y política de Estados Unidos, que es un país en última instancia democrático, con Estado de Derecho, que puede el día de mañana cambiar a los demócratas, poner a los republicanos y viceversa, sea reemplazada por un régimen que es una dictadura totalitaria y además digital. Entonces, eso es lo más preocupante, me parece a mí, porque a los chinos no tienen absolutamente, como los rusos tampoco, digo Vladimir Putin tampoco, ningún problema en apoyar dictaduras espantosas en la medida en que sean serviciales a sus intereses. Y ahí creo que Estados Unidos está haciendo un cálculo muy malo, y los demócratas en Estados Unidos, que se han radicalizado hacia la izquierda, un sector de ellos al menos, está lamentablemente jugándole a favor a que la influencia china siga creciendo en la región. Axel, yo sé que conoces la realidad latinoamericana y por supuesto sabrás que Paraguay es prácticamente el último bastión en contra de todo esto que nos llega de afuera, ¿verdad? Somos el último bastión y no queremos que eso se eche a perder.
¿Qué pasaría en un escenario apocalíptico en caso de que la izquierda gane en nuestro país? A ver, yo lo que les quiero transmitir a los paraguayos como una persona que viene de Chile, que ha vivido mucho en Europa y que conoce el mundo de Occidente bastante bien por mi actividad intelectual, trabajo mucho con Estados Unidos, etc. Paraguay es un país que hoy, comparado con el resto de la región, está siendo visto como un destino de refugio para chilenos con capital, para argentinos, para latinoamericanos en general. Y esto yo lo converso con muchas personas. Capital, incluso personas que están viniendo a vivir a Paraguay. Y no solo de América Latina, sino que hasta de Europa incluso hay grupos. Entonces, si Paraguay sigue el camino que hemos seguido nosotros en Chile, donde se está yendo la gente buena del país, cada vez más, y los que no se han ido lo están pensando y están viendo cómo, van a terminar destrozando una joya emergente, porque por supuesto hay muchas cosas pendientes que arreglar en Paraguay, nadie lo puede discutir, pero van bien, iban bien encaminados, hay mucho que mejorar, y lo van a perder, y se van a perder durante décadas, porque esto no es que va a cambiarse de un lugar, de un momento a otro. Sí. Piensen ustedes lo difícil que es construir algo, Claro. y lo fácil que es destruirlo. Entonces, mi invitación a los ciudadanos en Paraguay, como una persona que viene de afuera, que le tiene mucho cariño a este país y que lo ve con admiración hoy en día por lo que representa, un país de impuestos bajos, con niveles de seguridad mayores que buena parte de América Latina. En fin, no se dejen engañar por el discurso que nos terminó por destruir a nosotros en Chile, que arruinó a los argentinos, que está haciendo sucumbir a los colombianos, que está haciendo sufrir a los mexicanos, y así suma y sigue. Y Perú. Y otros más, podemos seguir la lista eternamente. No se dejen engañar, sigan con la fórmula que traían. Se los pido por favor, porque si no, vamos a tener que llegar a concluir como Simón Bolívar. Ustedes saben esta famosa carta que le manda el general Flores en 1830, que lo único que se puede hacer en América es emigrar. O sea, y no vamos a tener un lugar en América Latina para emigrar, vamos a estar todos tocando la puerta a los norteamericanos. Por favor, preserven lo bueno. Nosotros en Chile no fuimos capaces de apreciar lo que teníamos y lo terminamos destruyendo. Así que ojalá que ustedes en Paraguay sean más sensatos, sean más sabios, sean más prudentes, más inteligentes. El paraíso no está a la vuelta de la esquina. Los que les prometan eso los están engañando para entregarles después un infierno. A ver, si la izquierda entonces agarra Paraguay, no nos suelta más. Eso es lo que prácticamente, en resumidas, o sea, no va a ser tan fácil recuperarnos, digamos. Es que incluso si tú logras que la izquierda no termine consolidándose en el poder como sin poder cambiarlo y sacarlo, como Evo Morales que estuvo cierto cuantas décadas y a los chavistas que nunca más lo sacaron, incluso si eso no ocurre, el daño que sus ideas producen cuando se institucionalizan a través de reformas tributarias, a través de reformas laborales, a través de reformas en todo ese mundo, a través de reformas a las policías, etcétera, es tan gigantesco que para los gobiernos que vengan después es casi imposible de corregir. Si el gran desastre en Chile... Lo que le pasó a Argentina, que estuvo 12 años de kirchnerismo y viene 5 años, 4 años en otro gobierno y no puede recuperar. Vino 4 años y Macri termina el gobierno gracias al Fondo Monetario Internacional. No lo pudiste arreglar. Y vean ustedes lo que pasó en Chile. Fue el segundo gobierno de Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, admiradora de Fidel Castro. Por lo demás hay que decirlo, ¿cierto? Porque eso te califica para ser responsable de derechos humanos en la ONU. Ser admiradora de Fidel Castro y Hugo Chávez es una cosa realmente increíble. Bueno, ella en su segundo gobierno fue la que hace las reformas que le pegan un golpe en la línea de flotación a la economía chilena, generan una frustración enorme en el país y eso le explota a Sebastián Piñera, que no es capaz ni puede, ni se manejó tampoco de manera apropiada para revertir el daño que había hecho Michelle Bachelet. Y hoy día estamos con un gobierno comunista que está planteando una constitución para eternizarse ellos en el poder y crearnos un sistema chavista en el país. Entonces, digo, hay que tener mucho cuidado porque esto, claro, no se produce de la noche a la mañana. Estas son líneas de pensamiento, políticas, de transformaciones que se van acumulando en el tiempo. De pronto hay un punto de inflexión, ¡pum! Y ya estás en un pantano que te estás ahogando y no puedes salir de ahí. Entonces, por eso les digo, hay que cuidarlo. Y me imagino que en Paraguay también hay parte de la centroizquierda que es sensata, con la que se puede conversar, como la hay en muchas partes, y que tienen que también entender esto, porque el día de mañana les va a pasar, si no lo que le pasó a la centroizquierda chilena, que por quedarse callada, por acomplejada, por miedo, por tener esta síndrome de que soy inferior moralmente hablando al de la izquierda radical, ¿cierto? Y me quedo callado, ahora están ellos amenazados existencialmente. Y son ellos los principales promotores del rechazo, de que se gane el rechazo en la alternativa del 4 de septiembre. Habiendo sido ellos
los que decían que había que cambiar la Constitución también. Esa es la clave, Axel. Qué locura. Diste el clavo, la palabra miedo. No hay que tenerle miedo a esta gente. Cero miedo a esta gente. Porque no hay otra forma de luchar contra ellos. Justamente porque ellos atacan a través de las redes sociales y todo el mundo se intimida, así se acobarda. Hay que ir de frente. No hay otro camino, Axel. No, hay que ir de frente defendiendo las ideas de la dignidad humana, de la libertad, de la propiedad privada. Sin propiedad privada no existe el progreso. Eso está acreditado en todos los textos de economía desde hace 200 años o más incluso, ¿cierto? Que sean serios y esas ideas tenemos que defenderlas por el bien de los más vulnerables, de la gente que más sufre. Si eso es lo que nos interesa, que ellos puedan salir adelante, que el día de mañana sus hijos no tengan las carencias que experimentaron ellos, que no se tengan que ir de nuestros países porque los están matando en todas las esquinas, porque los están asaltando, porque no tienen lo suficiente para comer, porque el salario no les alcanza para nada, porque tú tienes hoy día en Argentina una persona graduada de la mejor carrera de la Universidad de Buenos Aires o de alguna de esas universidades está ganando 300, 200 dólares por mes, si es que encuentra trabajo. Por la destrucción que han hecho con el verso este de que la justicia social para los pobres, y ahora a Cristina Kirchner, que era la que más hablaba de esto, tal vez la terminan metiendo a la cárcel por lo corrupto y mentirosos que son, porque finalmente ellos crean todo este discurso para simplemente encaramarse en el poder y servirse del poder. Sí. No es que realmente les importe la gente que más sufre, no, si les importara no harían lo que hacen. Los ocupan, los usan, los instrumentalizan. Axel, para satisfacer sus propios fines. Axel, salvo Argentina, que tiene una cultura de antaño, una cultura peronista, el resto de los países, la izquierda llegó por hartazgo de la derecha. ¿Por qué los gobiernos de centro derecha, como el nuestro, el de Paraguay, por ejemplo, se les pierde la pelota en el tema de economía? Celebran aumento de subsidios, aprueban o permiten que haya invasión a la propiedad privada de compañías. ¿Le falta academia de economía a la centro derecha? Yo creo que les falta economía y les falta sobre todo un tema que es hasta más relevante, y es por lo que escribí ese libro, que es trabajar en lo que es la hegemonía cultural, es decir, que el conjunto de creencias, valores y principios que predominan y definen el sentido común que prevalece en la sociedad sean proclives a la libertad individual y a la propiedad privada y ese tipo de cosas, ¿no? Y a la economía abierta. Si eso lo pierdes porque las universidades, las academias, los entornos culturales, las escuelas, etcétera, los controlan personas que no creen, que son de izquierda extrema y que creen en un Estado más grande y que la propiedad privada no es tan importante, entonces las personas, muchos, van a tender a asumir que esos valores y esos principios que se hablan siempre en nombre de hacerle el bien a los que más sufren, porque así se vende esta tentación que termina destruyendo los países. Nunca es vamos a destruir el país. Chávez no llegó hacia el poder, Castro tampoco. Nadie, ningún tirano ha llegado hacia el poder. Hitler prometía que le iba a traer el paraíso a los alemanes. Eso siempre es así. Bueno, cuando tú pierdes la hegemonía cultural, que es como la gente piensa, el subdesarrollo latinoamericano y en cualquier parte es un problema mental, es un problema de cómo pensamos. No es un problema que no tengamos gente inteligente, recursos naturales, es un problema de nuestra mentalidad. Y para eso es relevante que la centro-derecha no se acompleje, defienda los valores que permiten que salgamos adelante, que los países sean exitosos y no trance por ningún motivo lo que se ha transado en Chile, que es el derecho de propiedad privado. Porque una vez que tú empiezas con eso, en Chile se empezó a dejar que en el sur, la región de la que yo vengo, ¿cierto?, los grupos terroristas empezaran bajo el manto del indigenismo, recuperación de tierra, a matar gente y a tomarse propiedad, y ahora tienes un problema de derecho de propiedad en todo el país. Porque tú te vas de vacaciones a tu casa en el norte y cuando vuelves te la han ocupado otras personas y no los puedes sacar. Los famosos ocupa. Los ocupa, pero Claro. son ocupas, a veces hasta ocupas VIP, que se toman terrenos de particulares y hacen casas cerca de la playa. Ni Eligen. siquiera hay gente con necesidades, pero aunque lo fueran no tendrían derecho a tomarse, ¿cierto?, estas propiedades. Entonces, si ustedes transan ese principio, hay que ser implacable. Esto es como el honor. Si tú dejes que una vez a ti te traten de ladrón, pero tú no robaste, y lo dejas pasar, nunca más recuperas tu prestigio y todo el mundo te va a empezar a tratar de ladrón porque se empieza a generar una espiral. Lo mismo pasa con el derecho de propiedad. Si tú dejas que se transgredan los límites del derecho de propiedad, y ahí los norteamericanos, por ejemplo, son durísimos, no lo transan, pero por ningún motivo. Y por eso el país funciona, ¿cierto? Hasta cierto punto, dependiendo de los estados donde uno está, funciona mejor o peor, pero funciona. Tú lo transas, no lo recuperas, créanme, y el costo de frenarlo después va a ser tremendamente más grande. Nosotros ya en Chile, si queremos frenar el desmadre que tenemos que llamar a los militares. De hecho, el mismo gobierno de Boric, por razones electorales, porque ahora viene el referéndum, ha estado obligado a declarar estado de emergencia en el sur del país, llamar a los militares, y lo mismo lo están presionando ya para llamar a los militares en el norte. Porque el país se está desbandando completamente. Insisto, una vez que tú
rompes la columna vertebral de la vida civilizada, que es el derecho de propiedad, que es lo que a mí me garantiza y a ti te garantiza y a ustedes les garantiza que si ustedes trabajan y tienen un producto de su trabajo, no vengan otros y se los quieran quitar por la fuerza. Por lo tanto, ustedes se pueden concentrar en trabajar, en producir para ustedes y para su familia, ¿cierto? Porque no tienen que estar preocupados de que otros vayan a ir a robárselo. Entonces, esa es la clave de la vida civilizada. Si tú permites que otros vengan y te roben a ti, y el rol del Estado fundamental es proteger tu derecho de propiedad, a la libertad, a la vida, por supuesto también. Pero si el Estado falla en ese que es el rol central, la protección de nuestros derechos fundamentales, que dicho sea de paso, los reconoce, no es que nos dé los derechos son nosotros de nosotros y anteriores al Estado, son derechos fundamentales, ¿cierto? Bueno, si el Estado fracasa en eso, tú no te puedes dedicar a producir al arte, a la literatura, a crear negocio, a crear empresas, a crear empleo, porque estás todo el tiempo en alerta de quién va a venir a quitarte, como antiguamente, ¿cierto? Las guerras tribales te iban a quitar algo, entonces tú tienes que estar disponible ahí para poder defenderte, defender a tu familia y tienes que armarte. Y ahí es cuando se acaba la sociedad civilizada. Así que yo los invito en este país a no cometer ese error, porque si no vamos a terminar acá también, como estamos viendo en Chile, como es en Colombia, como fue en Perú con Sendero Luminoso, y todas esas experiencias que son realmente muy trágicas y muy dolorosas. Axel Kaiser, muchísimas gracias. Entonces, mañana, no, el sábado. El sábado. El sábado a las... Sí, el sábado a las 18 horas va a estar en el Salón Imperial del Crown Plaza Asunción. Muchísimas gracias, Axel. Gracias a ustedes. Realmente Encantado. muy ilustrativo, Muchas muy gracias. interesante. Y ahí están todos los datos del evento. Nosotros vamos a hacer una pausa, no veo la hora, así que 22:59, ya volvemos.